Buenas, mi nombre es Caridad González, soy doctora en diseño y docente investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Quito. El tema que les voy a presentar ha sido implementado por el magíster Antonio Puga, colega de cátedra, y trata sobre las experiencias multisensoriales y particularmente sobre el uso de las sonoridades aplicadas en la enseñanza universitaria. De ahí el título elegido, que es el viaje sonoro, experiencias innovadoras multisensoriales para la enseñanza universitaria de disciplinas proyectuales. El contexto en el que se desarrolla el estudio es la Universidad Católica del Ecuador. Es una universidad jesuita, privada, y lo que buscamos es registrar las metodologías activas e innovadoras que se implementan bajo el modelo educativo institucional basado en competencias, es decir, un modelo interdisciplinar que se centra en el estudiante, que se entiende el estudiante como un sujeto activo del aprendizaje y que además este modelo por competencias se enfoca en el logro de resultados de aprendizaje. Conecta los aprendizajes con el contexto, es decir, que lo sitúa en un entorno real, social, cultural, y a esto se suma obviamente el espacio académico, el aula tradicional, que busca replantearse para favorecer los ambientes de aprendizaje. El objetivo del estudio es entonces abordar el uso de experiencias académicas multisensoriales, especialmente las sonoridades en las disciplinas proyectuales, en relación al desempeño estudiantil universitario. Y estas experiencias proyectuales o estas disciplinas proyectuales responden específicamente a carreras de nivel superior como la arquitectura, el diseño gráfico, la ingeniería civil o industrial, el diseño de productos, las artes, carreras que tienen en común la práctica y el desarrollo del pensamiento proyectual. A nivel metodológico se utiliza el enfoque cualitativo, se suma en la investigación a 30 estudiantes de tronco común, que es la estrategia formativa que tiene la Pontificia Universidad Católica Ecuador para formar a los estudiantes en su primer nivel académico. Se trabaja por semestres, donde los estudiantes comparten en conjunto docentes y conocimientos interdisciplinares de diferentes carreras, pero carreras que son propias de un área académica común. En nuestro caso es el área académica de hábitat, infraestructura y creatividad. Las variables que se van a trabajar en el estudio son el contexto del ambiente de enseñanza-aprendizaje, las actividades que integran las sonoridades o que articulan con estas sonoridades, la selección de las sonoridades en función de las actividades, el desempeño académico y las reflexiones de los participantes sobre las experiencias tenidas. En términos conceptuales y partiendo del objetivo, vale la pena definir qué es una formación experiencial. Y la formación experiencial es aquella donde la práctica construye la teoría desde el análisis crítico de la experiencia. La formación basada en experiencia se estructura planificando situaciones en las que se presume se van a generar unos aprendizajes genuinos, que sean significativos y que sean duraderos. La experiencia busca la emoción, pone énfasis en la dimensión emocional y el sentir entonces se vuelve relevante y pertinente a los efectos del aprendizaje. Por tanto, la práctica es un marco operativo, construye la teoría, que es el marco de pensamiento abstracto. Y todo esto desde el análisis crítico de la experiencia. Respecto al aprendizaje multisensorial, este tipo de aprendizaje vincula un sistema de métodos que facilitan la estimulación de los sentidos mediante la estimulación, obviamente, de los órganos sensoriales. Amplía la percepción, crea conexiones y favorece el aprendizaje significativo y personalizado. Contribuye entonces a optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, que el aprendizaje multisensorial es un aprendizaje que se adapta a diferentes estilos de aprendizaje. Evita un desgaste cognitivo al usar solamente un tipo de estímulo que tradicionalmente ha sido el estímulo visual y permite lograr avances en menos tiempo y de manera más autónoma. También a nivel de sonoridades, que es lo que estamos trabajando específicamente, eh, es importante conocer que el sonido es un lenguaje universal que tiene obviamente poder de comunicación, se vincula el sentido auditivo, implica una experiencia sensorial que permite construir mundos desde lo personal, es decir, estimula para los estudiantes la autoexpresión, es un fenómeno dinámico, social, espacial, cultural y temporal, lo es la música, y se entienden como eventos musicales lingüísticos o no lingüísticos. También se conocen las sonoridades referidas a fragmentos sonoros, en este caso geofónicos o biofónicos. Geofónicos, aquellos producidos por el ambiente, los vientos, las erupciones, el fuego, el deshielo, el agua. Y los biofónicos, aquellos propios de organismos vivos como las plantas, las aves, los mamíferos, reptiles, insectos.
Finalmente, el enfoque que es desarrollar todas estas experiencias en relación al desempeño estudiantil universitario, es importante tener claro que el desempeño académico se entiende en este estudio como aquel que se vincula al comportamiento, es decir, las acciones que realiza el estudiante para lograr sus metas académicas y no como un resultado para la evaluación, es decir, no es un desempeño centrado en las notas, no es una educación para la certificación, sino para la vida, tal y como dice la argentina María Caso. Así que voy a compartir específicamente dos de las experiencias que se trabajan en las asignaturas de este tronco común o ciclo básico común, como también se le conoce. Y específicamente la primera experiencia se refiere a la asignatura de laboratorio 1, expresión y retos, una asignatura teórico-práctica desarrollada en modalidad taller y que en el primer nivel formativo de la carrera o de las carreras proyectuales se desarrolla de la siguiente manera. Tenemos unos estudiantes que llegan a un aula que se reconfigura desde el tipo de aula tradicional en filas y que agrupa todas las mesas en una especie de columna en altura para poder colocar láminas de insectos que están estudiando los estudiantes para desarrollar unas actividades tridimensionales y bidimensionales y que se colocan estas láminas en las mesas, ¿no? Las mesas funcionan como una especie de museo visual y los estudiantes empiezan como en primera instancia a rodear todas estas láminas y a mirar todo el registro visual y fotográfico que ellos mismos han traído de manera individual. Es decir, cada uno trae 3 láminas impresas en A4 y se colocan estas láminas colgadas en las mesas a la altura del observador. Posterior a eso, los estudiantes toman una silla, se sientan delante de el insecto, que en este caso es lo que se está explorando, el insecto de su preferencia, no necesariamente el que trajeron o queda libre a ellos, y, y comienzan unas pistas sonoras de bosques, de ríos. La clase dura 3 horas, así que es importante no solo que la reconfiguración del aula rompa con el modelo tradicional, sino que se mantenga una dinámica estable que permita el desarrollo de las actividades colocadas durante 3 horas. Así que después que estos estudiantes rodean las láminas y toman una postura y se sitúan frente a una de ellas en una silla, empiezan a hacer con las pistas sonoras de fondo, empiezan a hacer unas representaciones gráficas de insectos. La música va teniendo pausas en diferentes momentos de las horas y en estas pausas el docente empieza a colocar preguntas en el pizarrón. Algunas de las preguntas que pueden dirigir el resultado del dibujo son cuántas partes tienen los insectos, qué formas estoy identificando, qué proporciones encuentro, qué secuencias, qué patrones, qué ejes organizan al animal, en qué direcciones están, cuál es el contexto en el que pueden vivir estos animales. Y todas estas preguntas, que también forman parte de una sonoridad lingüística, que se complementan a través de la escritura en pizarra, junto con el audio inmersivo de espacios naturales, es lo que también se le llama los paisajes sonoros en algunas investigaciones, terminan favoreciendo el desarrollo del dibujo del natural, aunque son dibujos de láminas, el dibujo de estos insectos. Ya previo a esto hubo una actividad de visita a exteriores, de visita a museos, también para tener unos procesos inmersivos reales y bueno, se continúa con la experiencia. Los estudiantes entonces terminan desarrollando los dibujos que vieron y ahí entonces empezamos en una asignatura complementaria, una asignatura que también trabajan en este primer nivel, empiezan a complementar la experiencia de la asignatura previa. Si la asignatura previa, como habíamos visto, era laboratorio de exploración y retos, es un laboratorio donde se desarrollan habilidades bitridimensionales, y en esta segunda asignatura que está trabajando en conjunto con este mismo reto de desarrollo de procesos inspirados en la naturaleza, se empiezan a colocar ahora sí pistas musicales, es decir, ya no son sonidos de la naturaleza,
sino que en esta segunda experiencia que corresponde a la asignatura Introducción a los lenguajes visuales, se trabajan pistas. La elección de las pistas es cronológica y empieza con temas de Paco de Lucía, que está situado en España, con música sevillana, después con la conquista de las Américas, eh, trabajadas de Evangeli, que es música electrónica, se trabajan con músicas de los Andes, Andes peruanos específicamente, música andina, y finalmente se termina la clase, también esta clase es de 3 horas, se trabaja con música ecuatoriana de género sanjuanito, ¿no? Los estudiantes, y ven unos gráficos abajo, empiezan a también hacer en esta asignatura unas pausas y el docente empieza a indicarles que coloquen en la medida que avanzan, coloquen qué sensaciones les evocan las músicas que están oyendo. Así que estos gráficos que estamos viendo en pantalla, que son estas líneas con puntos en los extremos, lo que refiere es cómo se sienten ellos emocionalmente. Es decir, la primera pista musical donde ellos desarrollan los dibujos, se sienten tranquilos. En la segunda pista musical empiezan a sentir que hay unas variaciones o unos picos emocionales, hay más variedad en el sentir de los estudiantes. Nuevamente en el tercer género musical, que es música andina peruana, vuelven a sentir paz, tranquilidad y finalmente en la música San Juanito, que es una música muy alegre, se grafica como unos picos hacia arriba, ¿no? Pueden ver aquí que las emociones que ellos refieren son tranquilidad, melancolía, suspenso y alegría. Y toda esta dinámica de emociones les permite mantenerse activos y trabajando, situados específicamente en los proyectos que cada uno necesitan hacer, y que en esta clase específicamente, que corresponde a la segunda semana de inicio del semestre, es una actividad vinculada a trazos rectos y curvos, para poder también después trabajar más adelante el desarrollo de dibujos que vimos en la otra materia, y de análisis que vimos en la otra materia de insectos, incluso de plantas. Finalmente, los estudiantes, en base a las experiencias que han tenido en estas dos asignaturas, indican algunas referencias particulares propias de, de, de sus criterios, que están colocadas aquí en post-it. Y aunque estas experiencias hacen uso de las sonoridades, que no es generalizado en la facultad o en las prácticas académicas que tenemos, los estudiantes sienten la diferencia con el resto de cátedras donde hay un uso jerárquico de lo visual y del sentido de la vista para trabajar en sus proyectos, ¿no? Lo que se concluye es que este uso de sonoridades, ya sea a través de pistas musicales o naturales, tiene un impacto positivo en la motivación de los estudiantes, en su concentración, y que se comprometen de mayor manera para desarrollar las actividades. Así que terminan teniendo una participación mucho más activa y unos trabajos que son sobresalientes. Las experiencias sonoras que se utilizan han estimulado la observación analítica y detallada de las actividades, principalmente en representaciones gráficas, y esto se evidencia en gestos de recuperación de la información que se da, que son más afinados y mucho más detallados, ¿no? Se encuentra que las actividades de aprendizaje con guía del docente durante las experiencias superan en calidad los deberes o los desarrollos de tareas que tienen que hacer los estudiantes de manera autónoma luego en su casa, y traer para retroalimentaciones constantes durante el semestre. Por tanto, el enfoque educativo multisensorial enriquece notablemente el aprendizaje en estas disciplinas proyectuales. El uso de las sonoridades, finalmente, naturales, así como los géneros musicales, estimula altamente los procesos analíticos y reflexivos de los estudiantes. Eso se verifica también con presentaciones orales que ellos tienen que hacer y con las retroalimentaciones que se dan. Así que siempre se mantiene la dinámica de las clases y se favorece mucho la colaboración. Para cerrar, les menciono algunas de las referencias que los estudiantes dan respecto a estas clases, y es que la introducción de estas clases es interesante, que les llama la atención el trabajo de mover las mesas y adaptar la infraestructura del aula de clase
a las actividades que están teniendo, que les interesa mucho la interacción en las clases y que eso les genera libertad de expresión a través de la escucha de diversidad de géneros musicales, ¿no? Que les interesaría también ellos poder sumar los géneros musicales que cada uno tiene como interés en próximas actividades. Así que empieza a haber un diálogo entre los docentes y los estudiantes y la elección de estas pistas ya no es solo dirigida desde el docente, sino que también es co-creada junto con los estudiantes y con los intereses que cada uno pueda tener en particular, ¿no? Eh, Eso es todo. Les agradezco mucho la atención con respecto al tema, que es el viaje sonoro y las experiencias innovadoras multisensoriales para la enseñanza universitaria de disciplinas proyectuales que hemos tenido en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Les dejo mi mail por cualquier duda que necesiten, así que muchas gracias.